¿Alguna vez has considerado que el origen de todo el mal en el mundo no comenzó en la tierra? Ni en guerras antiguas, ni en decisiones humanas. El origen está en un lugar inesperado, el cielo, un entorno perfecto donde reinaban la paz, la luz y la armonía. Sin embargo, algo perturbó ese orden, algo invisible, silencioso y devastador. Surgen entonces dos preguntas inevitables. ¿Cómo pudo haber una rebelión en un lugar de perfección? Y más aún, ¿de dónde vino el mal si todo lo que Dios creó era bueno? La respuesta es inquietante, pero clara. Incluso en la perfección, Dios otorgó libertad, y con ella vino la posibilidad de elegir. El mal no fue creado, sino que surgió del orgullo de una criatura perfecta que deseó lo imposible, ser igual al Creador. Esa criatura era Lucifer, el portador de la luz. No era un ángel común. Su belleza era incomparable, su sabiduría admirada, y su rol en el cielo era noble y respetado. Estaba entre los más cercanos a Dios, caminando entre los ángeles con brillo y autoridad. Sin embargo, con el tiempo, el resplandor de su misión se transformó en vanidad. Lucifer comenzó a fascinarse con su propia imagen y a mirar a Dios con envidia. En el silencio de su corazón, nació el primer pensamiento de rebelión. ¿Y si fuera adorado como Él? Así comenzó la mayor distorsión de todos los tiempos. Lucifer, que antes reflejaba la luz de Dios, ahora deseaba ser la fuente de esa luz. Pero no se rebeló solo. Es en este punto donde comienza la verdadera batalla. Cuando Lucifer permitió que el orgullo dominara sus pensamientos, comenzó a actuar con astucia. No se rebeló de inmediato. En cambio, empezó a sembrar dudas, a cuestionar las decisiones divinas y a sugerir que tal vez había una forma mejor de gobernar el cielo. Es importante entender que la guerra celestial no comenzó con gritos o violencia. Comenzó con argumentos e ideas distorsionadas, disfrazadas de lógica. Lucifer usaba su influencia para sembrar descontento entre los ángeles. De manera sutil, comenzó a dividir opiniones y a probar la lealtad de sus compañeros celestiales. Algunos ángeles se sintieron confundidos. Después de todo, Lucifer era una criatura respetada, un líder admirado. Si él tenía dudas, tal vez valía la pena escucharlo. Otros, sin embargo, se mantuvieron firmes, confiando plenamente en la sabiduría y la justicia del Creador. Mientras tanto, Dios no impuso su voluntad con fuerza. No silenció a Lucifer por la fuerza, ni obligó a los ángeles a seguir sus caminos. El trono de Dios se sostiene en algo más grande que la autoridad: la confianza, la libertad y el amor. Cristo, conocido en las Escrituras como Miguel, se levantó para defender la verdad, no con imposiciones, sino con claridad. Explicó, advirtió e intentó apelar a la razón de los ángeles. Sin embargo, Lucifer ya había cruzado el punto de no retorno. No quería seguir sirviendo. Deseaba ser servido. Con el tiempo, su ambición se hizo pública. Su discurso dejó de ser sutil y se volvió abiertamente desafiante, declarando que la ley de Dios era injusta y que el gobierno divino restringía la verdadera libertad. Con esto, logró reunir a muchos seguidores. La Biblia relata que un tercio de los ángeles se unieron a él. Apocalipsis 12:4. El cielo, que antes era un lugar de armonía, ahora estaba dividido. Llegó el momento decisivo. No había más espacio para la neutralidad. Cada ser celestial tuvo que elegir un bando. Y cuando todos los argumentos fueron presentados, cuando la verdad fue completamente revelada, la batalla comenzó. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles peleaban. Apocalipsis 12:7. Esa fue la primera guerra de la historia, no por el control de territorios, sino por el corazón de los seres creados. De un lado, Miguel representaba la fidelidad al Creador. Del otro, Lucifer,
ahora llamado dragón, simbolizaba la oposición y la arrogancia. La lucha fue intensa, pero el resultado ya estaba definido. La tensión había alcanzado su punto máximo. El cielo, que antes era un lugar de perfecta armonía, ahora se había convertido en el escenario de una división sin precedentes. De un lado, Miguel y los ángeles fieles al trono de Dios. Del otro, el dragón, Lucifer. Con su legión de seguidores, no había vuelta atrás. Y hubo guerra en el cielo. Apocalipsis 12, 7. Estas palabras no describen una guerra como las que conocemos, con armas o destrucción física. Era un enfrentamiento de ideas, de lealtad, de principios eternos. La verdad de Dios contra la mentira nacida del orgullo de una criatura. Por más que el dragón intentara resistir, él y sus seguidores no pudieron prevalecer. Su causa era injusta, sus argumentos eran defectuosos y su rebelión era insostenible ante la claridad y la justicia divinas. Fue entonces cuando se ejecutó la sentencia. Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Perdieron su posición, su gloria y el derecho de permanecer en la presencia de Dios. La Biblia lo afirma claramente. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Observa los títulos utilizados: dragón, serpiente, diablo, Satanás. Cada nombre revela un aspecto de su nueva identidad. Dragón simboliza furia y oposición. Serpiente alude a la astucia y el engaño. Diablo significa acusador. Satanás significa adversario. Estos nombres no son solo simbólicos. Reflejan el tipo de ser en que Lucifer se convirtió al rechazar la luz de Dios. Lo que antes era luz se transformó en tinieblas. Lo que era gloria se convirtió en ruina. Y ahora, exiliado, llevaba consigo no solo su propia caída, sino también la semilla de un conflicto universal que se extendería más allá de las puertas del cielo. Aunque la rebelión fue contenida, aún no había terminado. Los ecos de esa batalla resonarían mucho más allá de los muros celestiales. La expulsión de Lucifer y sus ángeles marcó un momento decisivo en el cielo. La rebelión fue expuesta, y la justicia de Dios fue confirmada. Pero todo el universo ahora era testigo del costo de la libertad. Dios podría haber detenido la revuelta antes de que comenzara. Podría haber destruido a Lucifer al primer signo de insubordinación. Pero, ¿qué habría revelado eso? Si el Creador hubiera eliminado al primer rebelde sin permitir que los eventos se desarrollaran, el universo podría haber seguido a Dios por miedo, no por amor. Por eso, Dios permitió que la rebelión llegara a su punto máximo. Dejó que los ángeles vieran por sí mismos hasta dónde llegaría la ambición de Lucifer. Y el resultado fue claro. La mentira no sostiene la vida, el orgullo destruye, y la desconexión con el Creador trae ruina. En el libro Historia de la Redención, Ellen G. White afirma que Dios dio tiempo suficiente para que todos comprendieran la naturaleza de la rebelión. No había prisa, sino un propósito: mostrar que el gobierno divino es justo, transparente y basado en la libertad de elección. Ningún ángel fue obligado a tomar partido. La decisión fue personal. Cada ser celestial tuvo la oportunidad de reflexionar, escuchar y decidir. Y cuando la elección fue hecha, la separación se volvió inevitable. Lucifer no solo se apartó de Dios, sino que arrastró consigo a millones de ángeles que antes alababan al Creador. Y entonces, el silencio. El cielo fue limpiado de la rebelión, pero el dolor aún persistía. La nostalgia por aquellos que se perdieron. La herida de una guerra que nunca debería haber ocurrido. Dios no venció por la fuerza.
venció por la verdad. Al permitir que todo fuera expuesto, Dios mostró al universo que su carácter no necesita coerción, amenazas ni manipulación. Él gobierna por amor, un amor que respeta incluso a aquellos que eligen darle la espalda. La paz fue restaurada en los cielos. Pero, lejos de allí, en un pequeño planeta azul, el escenario estaba siendo preparado para la próxima fase de esta historia. Ahora que conoces los detalles de la mayor revuelta celestial de todos los tiempos, la pregunta es, ¿y ahora? Si Lucifer fue expulsado, ¿qué hizo después? ¿Cómo continuaron sus planes fuera del cielo? Y, lo más importante, ¿cuál fue el primer objetivo de su furia tras la caída? Estas preguntas te sorprenderán, y las respuestas revelan una parte crucial de nuestra propia historia. En el próximo video, exploraremos los primeros pasos de Satanás tras su caída y entenderemos cómo transformó la tierra en el campo de batalla del bien contra el mal. Así que, si quieres saber por qué el mundo es como es y cómo esto se conecta contigo, suscríbete ahora y activa la campanita. No querrás perderte esta continuación. Aprovecha también para dejar un like, compartir con alguien que necesite conocer esta verdad y comentar abajo qué te impactó más en este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo de esta extraordinaria historia.